Pues yo les decía que la intención del día de hoy era platicar acerca del ciclo de las rocas. Y para eso teníamos esta pequeña imagen, ¿no? Pequeña, un poquito grande, está tomada del Tarbox y nos ejemplifica de una forma muy sencilla lo que es el ciclo. Ahora vamos a platicar un poquito más acerca de, de lo que pasa en cada etapa, ¿no? Ahora, como es un ciclo, pues a veces es difícil de identificar qué pasó primero, ¿no? Sino que más bien es un ciclo en el que se van enriqueciendo algunas actividades o se van haciendo un poco más lentas algunas otras actividades, pero que todas están pasando de forma cíclica. Y bueno, pues si quisiéramos tratar de establecer un punto de inicio, usualmente lo conocemos como el punto de inicio con el fuego, ¿no? Que es lo que es más difícil de controlar, lo que es más, donde interviene más la naturaleza profunda. Y por eso usualmente a las rocas ígneas es a lo que se le conoce como las rocas madre o las rocas que dan génesis a las demás. Pero en realidad, bueno, pues al ser un ciclo puede empezar en cualquier lugar. Y bueno, ¿qué, qué significaba ígnea? Pues viene de ignición o de fuego, ¿no? Entonces son rocas que pasaron por el fuego. Y si pasaron por el fuego, ¿qué pasó aquí? Se me perdió la presentación, vamos a volver a iniciarla, ¿no? Si pasaron por el fuego, pues entonces, ya sé por qué. Ahora sí. Si pasaron por el fuego, significa que pasaron tal vez por un volcán o una cámara magmática o una dorsal oceánica. Bueno, entonces, ¿qué pasa adentro de un volcán? Pues que las temperaturas son tan elevadas que funden las rocas, incluso desde más abajo, ¿no? Desde la cámara magmática. Entonces, en esta cámara magmática se van a presentar temperaturas del orden de 600 grados centígrados a 1200 grados centígrados que pueden fundir a las rocas. Inclusive un poco más abajo, si llegara a tener ese volcán alguna conexión con la astenosfera, bueno, pues podría presentar temperaturas incluso un poco más altas. Ahora, ahí vale la pena recordar, pues algo que platicábamos y que probablemente se los pida su guía que lo contesten, que es que a medida que nos profundizamos en cualquier sitio, la temperatura de la Tierra de forma superficial aumenta del orden de 3 grados por cada 100 metros de profundidad, 3 grados. Entonces, bueno, pues inclusive si no estuviéramos cerca de alguna cámara magmática, de todas formas íbamos a ver un aumento de la temperatura por la profundidad. ¿Y eso qué significa? Pues que tal vez hacia capas cercanas a la astenosfera íbamos a encontrar esa temperatura de 1500, 1700 grados centígrados. Bueno, ahora, si ese cuerpo con rocas fundidas a una temperatura tan alta, pues lo lógico es de que genere gases. Y los gases a mayor temperatura tienen más presión. Y esa presión comprime a la cámara magmática y esa presión a su vez pues busca una salida, busca un punto débil. Probablemente por aquí tú verás alguna venita o un intento de salir por parte del magma y que pues fue encontrando capas más resistentes y no logra salir. Pero en otro sitio encontró un punto de mayor debilidad y eso hizo que lograra salir al exterior. Las, los derrames de magma, o ya en el exterior se llama lava, los derrames de lava en muchas ocasiones generan esto, como que capas de coladas volcánicas, capas de diferentes épocas geológicas en donde se ha depositado el magma. Y al igual que, por decirlo de una forma simple, al igual que en un árbol, nosotros podemos alcanzar a ver número de anillos y eso usualmente dentro de un árbol nos dice cuántos años ha vivido. Bueno, cada uno de esos anillos significa que ya pasó una época invernal que le produce una desecación y que genera el anillo. Bueno, pues acá de una forma un poco similar, para que lo entendamos,
Bueno, pues usualmente se generan capas que atienden a las diferentes emisiones de lava que tuvo ese volcán o que ha tenido ese volcán. Y algunas de ellas, pues bueno, tienen algunas características distintas a las otras, lo que usualmente les permite cambiar la coloración o cambiar el espesor. Si, la, si las rocas que se fundieron eh, bueno, generan una densidad de la lava un poco menor, bueno, pues lo que va a pasar es de que va a escurrir por las paredes y muy probablemente va a dar tiempo para que se generen cristales en las paredes. Pero si las rocas que se fundieron dan una densidad mayor, porque probablemente tengan más magnesio, porque probablemente tengan más hierro o más níquel, bueno, usualmente van a tener una erupción un poco más violenta y esa erupción más violenta va a dejar menor espesor en las capas laterales. Pero sí una mayor nube de cenizas que rodea una extensión mayor. Entonces, pues va a depender de las rocas que, por decirlo de alguna forma, echemos al fuego. Nosotros no las echamos, sino que la naturaleza las toma de donde, de la parte baja de esta estructura o de estos estratos, o bien de la parte alta de la cámara magmática, que al fin y al cabo va cada vez avanzando y avanzando un poco más y va tomando nuevas rocas. ¿Qué rocas había ahí? Pues depende de las condiciones del sitio, ¿no? Y probablemente, así como lo estás viendo aquí, si tienes dos colores distintos, pues por lo menos nos podríamos hacer a la imaginación de que hay dos tipos de rocas distintas. Probablemente las de color blanco sean de tipo de, bueno, de silicio, de aluminio o cuarzos, o moscovitas o biotitas. Y si nos encontramos rocas de color oscuro, probablemente tengan más la presencia de hierro y níquel y de materiales ferromagnesianos, es decir, como peridotitas. Bueno, a ver, esos nombres como que están medio raros, ¿no? Pero poco a poco los iremos entendiendo. Pues por aquí tienes una fotografía de una erupción volcánica, de unas características muy simples, ¿no? No alcanzamos a ver una gran chimenea volcánica, no alcanzamos a ver eh, piroclastos eh, saliendo al exterior, y al contrario, el ángulo del volcán es bastante relajado. Eso nos habla de que tal vez las rocas que genera este volcán son de poca densidad o de características, pues, un poco tendientes hacia el silicio, hacia el aluminio, ¿no? Bueno, fíjense, ahí eso que les acabo de comentar, pues parecería que entonces significa que entendemos a los magmas. Y bueno, entendemos a los magmas porque hay personas que son un poquito, pues, alguien diría locas, la verdad es que no están locas. Hay personas a las que les gustaría ir y estar cerca de, de lava caliente o de magma saliendo del volcán. Así como hay personas que cuando hay un sismo se ponen muy nerviosas y que empiezan a gritar y a correr y empiezan hasta a llorar y entran en una crisis, bueno, hay otras personas a las que les gusta analizar un sismo y les gusta a tal magnitud que trabajan en estaciones sismográficas y para ellos cuando se presenta un sismo hasta se emocionan, ¿no? Y dicen, vamos a analizarlo, vamos a ver de dónde viene y lo que sea. Bueno, pues acá pasa lo mismo, ¿no? Hay personas que al estar cerca de un volcán y ver lo que empieza a tener ruidos y a sacar ceniza, bueno, pues se pondrían muy nerviosas y dirían, vámonos de aquí, ¿no? Nos podemos morir y entran en pánico. Pero hay personas que eso les gusta. Y a esas personas que les gusta, bueno, pues pueden incluso acercarse o a convivir con la actividad volcánica, que es peligrosa, eso sí se los advierto, es peligrosa, pero hay personas que llegan a desarrollar una habilidad para entender ese comportamiento del volcán. Algunas porque quieren y algunas porque no les queda de otra, ¿no? Hay poblaciones muy cerca, pongamos, del Popocatépetl, de Tela del volcán, donde las personas ya están acostumbradas a escuchar rugir al volcán, por decirlo de alguna forma, que ya están acostumbradas a que se presenten algunos sismos eh, o algunos tremores por la actividad del volcán y que ya no se espantan porque viven ahí y están acostumbradas porque sus padres han vivido ahí, sus abuelos han vivido ahí
y que pues quieren seguir ahí porque probablemente alguien diría, alguien de nosotros que no vive ahí, diría, pues mejor yo me cambiaría de casa, ¿no? Pero ellos no, ellos están acostumbrados a vivir ahí y quieren seguir viviendo ahí. Bueno, pues ya se acostumbraron a escuchar al volcán. Bueno, yo les decía una situación tal vez un poco más profesional, que es que a alguien le gusta ir a retomar muestras de lava caliente y llevarla a un laboratorio. Y esas muestras de lava caliente, pues probablemente nos van a dejar alguna investigación acerca de los minerales que forman esas rocas. Y bueno, es por ahí en las primeras preguntas de su guía les dicen, bueno, hay diferentes ramas de la geología. ¿Cuál tendrá que ver con esta? Bueno, pues probablemente el vulcanismo. Probablemente los ingenieros geólogos especializados en vulcanismo son los que les gustaría estar ahí cerca de la erupción de un volcán. Bueno, y aunque la actividad volcánica es algo que podemos nosotros ver y que nos deja claro que ahí se están generando nuevas rocas, bueno, la mayoría de las nuevas rocas no se generan en los volcanes, sino que se generan en dorsales oceánicas. Dorsales como las que platicamos la vez anterior, bueno, las principales están en medio de los continentes, en medio de América y Europa, en medio de Sudamérica y de África. Y se presentan estas dorsales de donde va creciendo nuevas rocas y nueva corteza por medio de la salida a la superficie de material incandescente o material ígneo. Bueno, lo que pasa es de que encuentra un punto débil y por ahí sale. Y va las capas laterales empujándolas hacia los lados. Y eso tiene como consecuencia el movimiento de las cortezas continentales. Ahora, mira, este esquemita también nos permite identificar que probablemente las nuevas capas que se han producido hace, por decirte algo, hace 10 años, bueno, esos hace 10 años, lo más seguro es de que estas rocas sean débiles y no estén tan duras, lo cual permite que el nuevo magma las siga empujando hacia los lados. Y ese nuevo magma, pues también va a estar débil y no tan duro. Y entonces un nuevo magma va a lograr empujarla otra vez y otra vez y otra vez hacia los lados. Hacia los lados, probablemente tú aquí veas un incremento de espesor. Es demasiado simple la figura como para en una sola figura explicar que esas rocas se van aplastando, van adquiriendo también un poco de densidad y van logrando también un mayor espesor. Y por eso hacia los continentes podemos encontrar pues, cortezas de mayor espesor o de mayor profundidad. Eh, bueno, ahora, el que tenga mayor espesor o mayor profundidad también atiende a procesos de subducción, como el que ves en la parte izquierda de esta pantalla, ¿no? En donde parte de esa corteza se mete debajo de otra y eso provoca un arrugamiento de la corteza y genera pues sierras, ¿no? O formaciones montañosas de importancia, como podría ser los Himalayas, la Sierra Madre del Sur o los Andes en Sudamérica. Bueno, ahora, esta formación de nuevas rocas, te decía, la mayoría se genera debajo del mar, la gran mayoría de las nuevas rocas ígneas que se generan en la Tierra. Y bueno, aunque se generan debajo del mar, algún día van a llegar a ser parte del continente. Pero ese algún día pues, se va a llevar algunos millones de años. Por eso era importante que en nuestras primeras sesiones nosotros habláramos acerca de los tiempos geológicos, ¿no? Y nos quedara claro que tal vez la última forma que hemos entendido de los continentes viene de unos 300 millones de años para acá. Eso, eso también nos permite identificar que el movimiento que ahora se está presentando, pues no va a ser tan rápido, ¿no? Y que sí, probablemente América y Europa se sigan abriendo, se sigan moviendo, y en algún momento se va a encontrar América con Asia, pero eso va a ocurrir tal vez dentro de algunos 250 millones de años. Entonces, pues no habría que preocuparnos en nuestros días, ¿no? Lo más seguro es de que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos van a morir antes de que nosotros pudiéramos ver algún cambio significativo. Bueno, esas rocas que salen al exterior a través de los volcanes,
son las rocas ígneas, y por ahí estás viendo algunas de las más comunes, ¿no? O de las más identificables a simple vista. Ahora, por aquí aparecen unos nombrecitos de los cuales pues tal vez nosotros particularicemos un poco más en, dentro de algunos meses, que va a ser el entender que dependiendo de los minerales que tengan, pues van a tener un nombre. Y los minerales a su vez van a ser producto de algún elemento químico. Las rocas, mira, este nombrecito máfico significa magnesio y hierro, o Fe o hierro. Fe es la reducción que nos aparece en la tabla periódica del hierro. Y eso a su vez nos da a entender que las rocas máficas, las de color oscuro, tienen magnesio y hierro. En cambio, las rocas félsicas eh, nos habla de silicio o de feldespatos. Y el silicio y el aluminio son los que nos van a dar los colores claros, como en los cuarzos. Probablemente tú recuerdes algún cuarzo de esos que venden para cuestiones esotéricas. Bueno, pues esos cuarzos pequeños son los que podemos ver en los granitos de esta roca de granito. Ahora, aquí aparecen otros dos nombrecitos, ¿no? Extrusivas e intrusivas. Eso yo creo que es un poco fácil de identificar, lo que nosotros decíamos en la sesión anterior, de que es las extrusivas lograron salir al exterior, las intrusivas se enfriaron adentro del volcán o adentro de la cámara magmática o adentro de la dorsal oceánica. Mira, regreso un poquito. Puede ser que esta vena del volcán que quiso sacar magma al exterior no lo logró generar y simplemente se enfrió. ¿Por qué? Pues porque ya salió la presión que tenía que salir de la cámara magmática y entonces esta vena del volcán, pues digamos que logra enfriarse, bajar su temperatura y se cristaliza. Bueno, pues eso nos va a dar origen a las rocas ígneas intrusivas. Y como se enfría adentro de la Tierra, bueno, pues lo hace a una velocidad un poco más estable y reducida. Eso le va a dar la oportunidad de generar estos granitos, o sea, mmm, pequeñas incrustaciones de minerales que son visibles de forma simple, sin necesidad de un microscopio. Y mira, estos granitos probablemente también los tiene esta, pero como esta salió al exterior, bueno, pues no tuvo tiempo de generar los granitos. Y entonces, digamos que nada más vemos una masa, pues con algunos puntitos, pero que los identifico si me acerco a la roca o si le hago un zoom, y que no los veo tan fácilmente a simple vista. Entonces, esos granitos pues, le dan el nombre a la roca y se llaman granito, ¿no? Bueno, si no se enfría en el exterior, si se enfría adentro, si se enfría al exterior, bueno, se va a llamar riolita, pero digamos que tendrían una composición química similar. Al igual que de este lado, pues el basalto, vemos una masa oscura prácticamente de un solo color, y si se da adentro de la vena, alcanzamos a ver uno que otro mineral, que es el gabbro. Y mira, tú me vas a decir, oiga, pero esta de aquí, yo alcanzo a ver granitos, pero esos granitos no son de una sola emisión volcánica, sino que estos granitos lo que significa es de que salieron volando cenizas y esas tardan más tiempo en depositarse, mientras que la lava que derrama es la que nos da el color negro. Ahora, esas cenizas que salieron volando se enfrían o caen, se precipitan a la tierra y eso es lo que alcanzamos a ver en estos granitos, pero no quiere decir que la roca se haya enfriado adentro. Y bueno, pues aquí estás viendo una andesita que es muy común en nuestro territorio, ¿no? Te digo, ya con más particularidad, dentro de un par de meses hablaremos de un mes, hablaremos de rocas ígneas. Pero hoy pues, quisiera platicarte que hay diferentes tipos, ¿no? Y que tú las vayas viendo que hay algunas distintas. La esencia es esta, la gran esencia es esta. Las que enfriaron adentro de la Tierra tienen tiempo para generar granos o cristales minerales. Las que enfriaron afuera de la Tierra, en
se enfriaron, ya sea por el aire, ya sea por el agua, usualmente no les alcanzamos a ver esos granitos de minerales. Y, y usualmente, pues eso nos hablaría de una roca bonita y una roca fea, ¿no? Por decirlo de una forma sencilla. Las rocas feas, las que en muchas ocasiones, pues vamos pateando cuando vamos caminando o en la calle, pues usualmente carecen de un valor económico, ¿no? Representativo. Y en cambio, estas que son un poquito más llamativas a nuestros ojos, pues se pueden cortar o se pueden pulir de forma tal que se utilicen incluso para acabados. Bueno, ahora, esas rocas, ya sean bonitas o sean feas, eh, como están expuestas a los cambios de clima, están expuestas al sol en la mañana, están expuestas al frío, tal vez por la noche, bueno, ese cambio de clima no es tan pequeño, ¿no? Nosotros hablábamos la sesión anterior de que tal vez alguien que vive en Chicago, en Arizona, pues tal vez experimenta cambios de temperatura pues del orden de unos 40 grados centígrados a lo largo de un año. Y nosotros que vivimos en una zona tropical, tal vez es menos importante, pero sí, hace un par de horas que estaba amaneciendo, o hace una hora que estaba amaneciendo, tal vez la temperatura que teníamos era del orden de 10 grados centígrados. Y en cambio al rato, al mediodía, en esta zona tropical, pues la temperatura andará en 30 grados. ¿Eso qué significa? Que en un solo día, en zona tropical, la temperatura puede cambiar hasta 20 grados. Bueno, pues si nos vamos un poco más hacia el norte, un poco más hacia el sur, pues la variación de temperaturas en un solo día va a ser mayor. Y no solamente pasa la variación de temperaturas en un día, sino que pasa a lo largo de la primavera, el verano, el invierno y el otoño. Bueno, y eso va a significar que la variación de temperaturas tenga un mayor rango de acción. Y eso no va a pasar un solo día, sino que va a pasar muchos días, de muchos meses, de muchos años, de muchos lustros, de muchas decenas de años, de muchas centenas de años y de muchos miles de años. Entonces, pues imagínate estas rocas al estar expuestas a calentar, enfriar, calentar, enfriar, calentar, enfriar, bueno, pues terminan por fisurarse. Primero, como lo estás viendo al fondo de la pantalla, al fondo de la imagen de la derecha, que se generan estas fisuras. Y esas fisuras, pues son por expansión térmica. Ahora, ¿qué pasa con esas fisuras? Y la estás viendo ahí en el fondo. Esas fisuras muy probablemente en un ambiente como este, donde hay un poco de agua, eh, en el aire también hay humedad. Y eso lo notamos nosotros cuando vamos a alguna playa, ¿no? Que sentimos el bochorno o sentimos la humedad de estar en un ambiente de playa. Bueno, pues esa humedad también se va a meter dentro de la fisura. Y eso va a significar que le va a llevar a esta zona un poco de agua, un poquito de agua. Ese poquito de agua va a poder precipitar tal vez en la madrugada, cuando se genera el rocío de la mañana. Seguramente tú habrás escuchado que cuando está amaneciendo, eh, se llegan a generar gotículas de agua en los cristales o en o incluso en las hojas de los árboles. Entonces, esas gotitas de agua se pueden meter por estas fisuras. Y si se mete el agua, pues resulta que también se mete un montón de vida, porque decíamos de que dentro de una gotita de agua hay bacterias y hay virus y hay microorganismos que no alcanzamos nosotros a ver a simple vista, pero que existen. Y existen en el agua que nosotros tomamos, ¿eh? Por más de que nos manden un agua potable para tomar, o por más que tomemos agua de una marca que se dedica a limpiarla, incluso en esas marcas, si tomáramos una gotita de agua y la lleváramos al microscopio, veríamos alguna que otra bacteria y alguno que otro microorganismo. Entonces, eso significa que con más razón, estas rocas que están recibiendo agua de un ambiente natural, pues van a tener bacterias. E incluso, fíjate, en la parte de abajo alcanzamos a ver un cambio de coloración, que usualmente, si tú lo recuerdas de forma física, mira, aquí también se ve el cambio de coloración, pues está asociada a algunos hongos o, o bacterias.
Esos hongos o bacterias, pues resulta que se adhieren a la roca y empiezan a degradarla. Si nosotros le pasamos la mano encima, pues lo más seguro es de que va a ser una sensación desagradable, medio pastosa, porque pues ahí hay también bacterias muertas. Las bacterias no se van a ir cuando se mueren, dicen, ah, pues ya me morí, ahora quiero que me lleven a un cementerio de bacterias. No, sino que simplemente las bacterias se van a quedar ahí y le van a servir de alimento a otras bacterias. Y esas otras bacterias se van a seguir viviendo dentro de la fisura y dentro de la fisura, lo cual la va a ir haciendo un poco más grande al irla degradando por actividad química. Si la fisura se vuelve un poquito más grande porque las bacterias empiezan a alterar la pared de la roca y apenas, yo creo que décimas de milímetro lo que se puede abrir, bueno, apenas ese pequeño incremento, que te darás cuenta que son muchos, bueno, permite que entre más agua. Y si entra más agua, pues se da un fenómeno un poquito curioso, pero que tal vez me gustaría ejemplificártelo. Y es que pongamos, tal vez cuando tú eras niño, metías al refrigerador algún frutzi. Y esa botellita de frutzi, cuando la metías al congelador, tenía un cierto tamaño. Al día siguiente o algunas horas después, si tú regresabas por tu frutzi congelado, bueno, pues te dabas cuenta de que probablemente la tapita la había botado porque se había congelado. Y probablemente, además de botar la tapita, el recipiente ahora medía un poco más. O sea, se había hecho un poquito más gordito el recipiente porque se congeló el frutzi. Ah, pues esa es una muestra clara de que cuando el agua se congela, al fin y al cabo el frutzi es agua con azúcar, cuando el agua se congela, tiende a expandirse. Y eso se da porque más o menos a unos 4 grados centígrados, el agua sufre una expansión volumétrica, no muy grande, pero lo suficiente para que lo podamos observar. Y tú me vas a decir, oiga, profesor, pero cuando yo meto a hacer cubitos de hielo, meto a hacer cubitos de hielo, eso no le pasa a los cubitos de hielo. No le pasa, pero usualmente las charolas que, eh, que están diseñadas para hacer cubitos de hielo son de un plástico un poco más rígido y eso permite que no se vea la deformación como en el frutzi. Pero lo que sí puedes observar es de que cuando tú quieres sacar tus hielos, pues resulta que están pegados. Y están pegados en gran parte, bueno, por dos fracciones, pero en gran parte porque el hielito que está dentro de la canasta para generar los hielos, digamos que también se expandió. Y entonces está apretado contra las paredes. Si lo quiero sacar, usualmente lo que hacemos es que terminamos manipulando esa placa, o sea, cambiándole la forma para que pueda salir al exterior. Bueno, pero la roca, resulta que el agua que se metió en la fisura, al momento de que llega a experimentar un enfriamiento en invierno, tal que permita congelar a esa agua, bueno, pues va a terminar por expandir sus paredes, es decir, hacer la fisura más grande. Y esa fisura más grande te puede dar como resultado esto, o sea, una roca ya más fisurada. Y, y esa roca más fisurada, pues ya es evidente que se va a romper en dos rocas, en lugar de conservarse como una sola roca. Bueno, ahora, ese proceso, tal vez en estas imágenes del frente, se ve muy franco, se ve muy bonito, se ve, mira, ya la logró fisurar. Pero eso mismo le pasó a estas de aquí atrás. ¿Y qué va a pasar con esta nueva roca que ahora se llama nueva, no? Bueno, pues lo que va a pasar es de que se va a volver a fisurar porque va a estar expuesta por muchos años a cambios de temperatura, a noche y a día, a invierno y a verano, y entonces eso va a lograr que dentro de algunos decenas o cientos de años, esta nueva roca también se fisure y le vuelva a pasar lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Mira, que este macizo rocoso que en algún momento de la historia fue más grande que esto, pues si te das cuenta, sí se está gritando mucho y va a terminar como esto de acá, como muchas roquitas separadas. Eso se da tanto en ambientes lacustres como en ambientes un poco más secos, como vas a decir en la fotografía de la izquierda, se nota
que el ambiente está más seco. Y eso es cierto, ¿no? Está más seco, pero eso no impide que haya cambios de temperatura. Probablemente tú habrás escuchado que en el desierto también hay cambios de temperatura muy importantes y que en la noche también hay temperaturas muy bajas. Y eso también va a provocar que rocas de ese tipo también se fisuren. Ahora, ¿aquí qué alcanzas a ver de diferencia? ¿Qué alcanzas a ver de diferencia? Pues yo por acá alcanzo a ver colores rojizos, ¿no? Esos colores rojizos nos indican de que tiene hierro la roca, óxidos de hierro. Así como cuando nosotros vemos que una varilla se oxida, se vuelve de color marrón, bueno, pues esta roca con tonalidades, con algunos toques marrones, pues nos habla de que tiene hierro. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que cuando se generó la lava que le dio origen, tenía hierro y magnesio, y es decir, era una lava espesa. Eso también nos quiere decir de que usualmente este va a tener una mayor densidad que esta, que es de color gris. Debería, ¿no? Debería. Bueno, ahora, alcanzas a ver que está redondeada. Alcanzas a ver que está redondeada. ¿Eso qué quiere decir? O bien que estuvo rodando, lo cual se ve un poco difícil por su tamaño, eh, estuvo rodando porque el agua arrastró el agua, y eso no es cierto, porque ya quedamos de que se ve en un ambiente más seco, o bien ya ha tenido mucho tiempo sobre la superficie y el viento logró erosionarlo y bajarle los ángulos. En cambio, pongamos en la que alcanzas a ver en el fondo, si te das cuenta, es un poco más angulosa. Y eso lo podemos ver incluso en la propia fisura que platicábamos. Aquí vemos un ángulo muy cantado, ¿no? Una orilla que incluso nos lastimaría. Bueno, ese ángulo tan cantado nos habla de un corte joven o un corte que acaba de pasar hace poquito tiempo. Este corte, si lo dejamos así, porque la naturaleza sí lo dejaría, bueno, pues después de cierto tiempo que le pegue la lluvia, que le pegue el aire, bueno, pues se va a empezar a redondear. Y ese redondeo, dentro de algunos cientos de años o decenas, por lo menos decenas, casi cientos de años, va a lograr que alcancemos a ver una superficie redondeada. ¿Por qué te digo eso de las decenas o cientos de años? Bueno, pues porque probablemente cerca de tu casa o incluso en tu casa exista algún lugar donde veas caer agua, veas caer una gotita de agua. En un año no vas a lograr que erosione a la losa. En 15 años probablemente empieces a ver algunos efectos pequeñitos, pero tal vez después de 40 o 50 años ya logres ver que ahí donde está cayendo agua sobre la losa va a terminar haciendo una deformación o una erosión de la losa. Entonces, por eso te decía, decenas o cientos de años logran bordear la fisura. Ahora, fíjate que en esa fisura no solamente entran las bacterias, sino mira, esa imagen está bien interesante, ¿no? Esa imagen está bien interesante porque nos habla de algo que nosotros hemos visto y que a veces hemos sido no tan observadores, ¿no? Y no hemos sido tan observadores porque pues tenemos otras cosas que hacer, ¿no? Y eso significa que algunas de esas bacterias eh, bueno, más bien en esa fisura, llegue a caer alguna semilla de alguna planta. ¿Quién llevó las semillas? Pues alguna ave que muy probablemente la tomó de otro sitio, la arrastró tal vez en su pico, tal vez en sus patas, y esa otra ave pues termina por llevar una semillita que termina por florecer gracias a la humedad que hay en la fisura y a desarrollar una plantita en medio de una fisura. Bueno, pues ese crecimiento, si bien es cierto que se ve bonito y que decimos, ah, qué padre que la naturaleza se abra camino, incluso en medio de alguna roca, pues la realidad es de que estas plantitas generan raíces y esas raíces, a su vez, probablemente terminen por agrandar la fisura. Eh, las raíces, las raíces, mmm, no sé si tú lo has visto debajo de alguna losa, que hay un árbol que está cercano a alguna banqueta
pues resulta que ese árbol termina por levantar la banqueta. Entonces las raíces no es una actividad tan despreciable, ¿no? Un árbol que está creciendo y que tiene raíces importantes, podría incluso hasta levantar pues parte de una barda. Entonces no es una actividad despreciable. Eso lo hemos visto nosotros en nuestros días, pero sobre todo me gustaría que lo tomaras en cuenta para la fisura que estábamos platicando, ¿no? Esa fisura que empezó pequeñita, pues ahora con raíces se va a hacer más grande y más grande. Y entra más agua y entra más vida, e incluso ya pueden entrar en estos huecos, pues hasta roedores. Ahora, si se llega a degradar de esta forma, si llega a degradar de esta forma, al fin y al cabo es lo mismo, ¿eh? Fisuras por donde fue entrando el agua, fisuras en donde el agua empieza a erosionar los bordes. Fíjate, si te das cuenta, estos bordes ya están redondeados, significa que ya llevan bastante tiempo. Bueno, por ahí empieza a entrar el agua, humedad, y eso va a dar origen a que crezcan algunas plantas. Bueno, esta degradación cada vez va a ser mayor y mayor y mayor y mayor hasta que terminen por generar suelo. Si te das cuenta en esta imagen, se alcanzan a ver fragmentos como de roca, pero va a generar polvito, por decirlo de alguna forma, por no decirle suelo, pero en realidad se llama suelo. Bueno, ese polvito o ese suelo va a permitir el desarrollo de plantas. Y esas plantas, a su vez, las hojas van a generar más polvito. Y eso significa que va a terminar generando suelo, donde puedan ya crecer árboles más grandes, no solamente pequeños arbustos. Este proceso se va a llevar pues, algunos miles de años. ¿No? Pero si logra generar suelo, a ese suelo se le llama suelo residual. Suelo que es el producto del residuo de las rocas. Se llama suelo residual. Bueno, ahora, ese suelo, con mayor facilidad cuando venga la lluvia, puede ser arrastrado hacia zonas bajas, más si no hay árboles. Los árboles, esas raíces permiten que el suelo se quede anclado a la zona, porque el suelo que estaba tal vez un poco suelto, al crecer la raíz ya dentro de polvo o dentro de suelo, pues hace que el suelo también se compacte y lo amarra con las raíces. Cuando viene la lluvia, pues resulta que ya no se puede llevar al suelo, sino que ya el suelo se queda ahí amarrado también con las raíces. En cambio, si llegan los humanos, perdón por la mención, pero si llegan los humanos y talan los árboles, las raíces puede ser que se mueran, y al no haber árboles no hay nada que los amarre. Entonces cuando llega el agua, arrastra con el suelo. Y eso impide que nuevos árboles crezcan en esa zona. Y esa es una muy buena razón para que como humanos seamos más responsables y no quitemos las áreas de bosques, ¿no? En muchas ocasiones las personas que se llegan a dedicar a la tala de bosques lo hacen porque obtienen recursos, obtienen dinero de eso, ¿no? Cortan árboles, los transforman los cortan para venderlos como cortes de madera y bueno, pues ahí sacan dinero. Pero la velocidad a la que la naturaleza puede volver a generar árboles, pues es muy lenta. Entonces, al ser tan lenta, pues muy probablemente el suelo que estaba debajo de esos árboles va a terminar por erosionarse y no va a permitir el crecimiento de nuevos árboles. Además de que cuando vengan los huracanes, van a generar problemotas, porque el agua va a arrastrar a ese suelo y va a llenar de lodo comunidades más abajo. Entonces, cuando veas alguna comunidad llena de lodo, pues es culpa del huracán, pero también es a veces culpa de los humanos que deforestaron alguna zona alta. Bueno, ahora, ese material que es arrastrado hacia otros sitios, usualmente más bajos, empieza a depositarse y empieza a generar granito encima de granito y granito encima de granito y granito encima de granito y granito encima de granito. Y ese granito encima de granito, aquí lo podemos ver, genera estratos o capas de materiales. Tú vas a decir, oye, ¿y entonces por qué aquí cambió de color? Ah, porque esa depositación de granitos no se da de un día para otro, sino que se lleva miles de años. Y estos cambios de colores probablemente signifiquen que estos granitos se depositaron en una época de secas
mientras que estos granitos de otro color se depositaron en un ambiente tal vez glaciar, con agua o con hielo. Y eso puede ser que sean los mismos granitos o similares granitos, con un mismo origen, pero, pero que esos granitos tuvieron un ambiente distinto de sedimentación, es decir, con otra temperatura. Y al tener otra temperatura, tiene otra humedad, otra cantidad de vida, y eso me cambia el color. Y aquí otra vuelta a un color claro significa que volvió a hacer calor, y otra vuelta a un color oscuro, probablemente otra vuelta con un cambio de temperatura. Y esas capas que estamos viendo nosotros por ahí, bueno, pues resulta que terminan por generar algo que ahí que está escrito como estratos, y esos estratos, pues se acumulan uno tras los otros. Mira, esa acumulación de estratos puede ser enorme. Si te das cuenta en la imagen de la izquierda, aquí hay unos humanos, aquí hay unos humanitos, y ve el tamaño de los estratos, ¿no? Eso tiene un problema, un aspecto bastante importante que me gustaría platicar con ustedes. Mm, Me gustaría platicarlo tal vez desde un punto de vista numérico. Entonces vamos a hacer algunos numeritos, que yo creo que los podemos hacer ahorita, ¿no? Y ahorita regresamos a lo de las rocas. Vamos a hacer unos numeritos. Miren, ahora, mira, eh, hay algo que se llama principio fundamental de la hidrostática. Ese principio fundamental de la hidrostática lo encontraron nuestros primos los hidráulicos y, bueno, antes de que se llamaran hidráulicos, fueron simplemente científicos. Bueno, imagínate un cuerpo de agua. Puede ser que te imagines una alberca, puede ser que te imagines una cisterna, lo que tú quieras, ¿sabes? Imagínate un cuerpo de agua. Y en ese cuerpo de agua, pues vamos a imaginarnos también a un humano por aquí que anda eh, nadando, limpiando la cisterna, lo que sea, ¿sale? Ese humano, que podemos ser cualquiera de nosotros, en alguna ocasión has tenido la oportunidad de jugar con el agua que está hasta arriba y incluso aventársela pues, a algún amigo, ¿no? A ningún conocido. Entonces, le avientas el agua de arriba y no nos cuesta ningún trabajo. Es decir, el agua superficial prácticamente está libre. Pero en cambio, si quisiéramos hacer eso mismo con el agua que está más abajo, no lo podríamos hacer. Incluso si tú quisieras patear el agua que está abajo, te costaría trabajo. Y apenas si puedes generar una patadita, ¿no? Apenas si la puedes mover. Incluso a veces hasta nos cuesta trabajo mover o cambiar nuestros pies adentro del agua. Y eso se da porque se genera un sistema de presiones. Ese sistema de presiones, esa presión que se genera al fondo y que se genera también a otra elevación distinta y a otra elevación distinta y otra elevación distinta, está descrita por la ecuación fundamental de la hidrostática. Esa ecuación fundamental nos diría, la presión es igual a gamma por H. Gamma significa el peso volumétrico. Te lo anoto por aquí, peso volumétrico. Y H, pues es el espesor del agua, ¿no? O el espesor del material. Bueno, ahora, me gustaría que te imaginaras esto. Es lo más importante, ¿no? Que nos imaginemos las cosas. ¿Estás de acuerdo conmigo que la partícula que está hasta arriba no carga nada? Y la que está un poquito más abajo tiene que cargar a la de arriba. Es decir, que tiene que soportar cierta fuerza. Y la que está más abajo tiene que soportar a las de arriba. Tiene que soportar más fuerza. Y la que está más abajo tiene que cargar a las de arriba y soporta más fuerza. Y una que está más abajo carga las de arriba y soporta más fuerza. Y te darás cuenta que estas fuerzas van aumentando porque cada vez las partículas tienen que soportar más presión de las que están arriba. Bueno, pues eso es lo que nos describe esta ecuación, la ecuación fundamental de la hidrostática. Nos dice, a medida de que te profundices, es decir, a medida que tengas más altura,
El peso de las partículas de arriba va a hacer que aumente la presión. Ya está. Ok. Entonces eso significa que a medida que nos vamos más abajo va a haber más presión. Si tú, si tú logras poner tu cabeza en esta zona, en la orilla del agua, pues no sientes prácticamente nada. Probablemente alguien sienta angustia de que se pueda ahogar. Pero si lograras bajar la cabeza a 1 metro de profundidad, y empezarías a sentir un poco de presión. Y si nos metiéramos a una fosa de una alberca olímpica o de una fosa de clavados, y nos metiéramos a 5 metros de profundidad, sentirías mucha más presión. Y podría darse el punto de que a alguien de ustedes les guste el buceo y alguien diga, no, pues yo quiero bajar a 30 metros de profundidad en el mar. Bueno, pues va a sentir más presión. Y hay que tener un poquito de cuidado porque la presión podría aplastar tus pulmones, ¿no? Entonces, alguien que se dedique al buceo sabrá que tiene que utilizar, pues, un tipo de mezcla de aire especial para que sus pulmones no se aplasten. Bueno, sé que a medida que nos profundizamos, aumenta la presión. Y aumenta según el líquido en el que estemos, ¿no? No todos los líquidos pesan lo mismo. El agua, el agua tiene una densidad de, yo lo voy a escribir por acá, tiene un, una densidad del agua de 1 kilo por cada litro, lo que es lo mismo 1 gramo por cada centímetro cúbico y lo que es lo mismo 1 tonelada por cada metro cúbico. Ahora, esas son densidades y la densidad es una propiedad pariente del peso volumétrico, es como su primo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. La densidad, por ahí en nosotros en la secundaria, en el medio superior, nos decían que era la relación existente entre la masa y el volumen. Masa y volumen. Y aquí te darás cuenta de que tenemos 1 kilo, que es masa, 1 gramo, que es masa, o 1 tonelada, que es masa. Son masas. Pero desgraciadamente estamos acostumbrados a considerar 1 kilo como peso, cuando en realidad es masa. Eso, bueno, pues nos puede generar algunos problemas, algunos inconvenientes a la hora que queremos utilizar peso volumétrico. El peso volumétrico es una cantidad prima de la anterior, pero que relaciona peso, peso con volumen. Su nombre lo dice, ¿no? Peso volumétrico. Ok, ¿qué necesito para que sea peso? Y ya estamos poniéndonos de acuerdo en que los kilos no son pesos, sino que son masa. Ah, pues hacerle caso a la segunda ley de Newton. Fíjate, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la masa hay que acelerarla y hay que acelerarla hacia donde lo hace de forma normal. Fíjate, si yo pongo aquí este frasquito, y lo dejo caer, pues se va hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces se acelera hacia el centro de la Tierra con una aceleración que vale G, o que vale la aceleración gravitacional, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que si yo multiplico las masas por la gravedad, voy a obtener pesos. Ah, entonces, si yo multiplico estas cantidades por la gravedad, voy a lograr tener peso volumétrico. Si yo multiplico 1 por 9.81, pues voy a lograr que voy a llegar a la realidad de que el peso volumétrico del agua, H2O, es de 9.81, pero bueno, podría tener de unidades toneladas, metro, eh, segundo al cuadrado, toneladas, metro cúbico, metro, bueno, fíjense, vamos a hacerlo. Toneladas entre metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado, las unidades que nos quedarían serían toneladas entre metros cuadrados segundos al cuadrado, ¿no? Y esas unidades que nos quedarían es lo mismo que kilonewtons por metro cúbico. Bueno, entonces ahí ya está expresado el peso volumétrico del agua, ya sea que lo mencionemos como densidad, ¿no?
ya sea que lo usemos como densidad, que es nuestra costumbre en nuestro país, o que lo manejemos en kilonewtons, pero es lo mismo. Ahora, ¿eso a dónde nos lleva? Vamos a suponer que Juanito, perdón, vamos a suponer que Juanito quiere meter su cabeza a 2 metros de profundidad de agua. Bueno, si aquí yo le pongo 2 metros de agua, y aquí está la cabeza de Juanito, y quisiéramos saber cuál va a ser la presión que siente la cabeza de Juanito a 2 metros de profundidad, bueno, pues nosotros lo que tendríamos que hacer sería la presión es igual a gamma por H. Entonces, nuestra presión de agua sería 9.81 9.81 kilonewtons por cada metro cúbico, multiplicarlo por 2 metros, ¿no? Y esa presión nos va a dar igual a 18, ¿no? 9.81 por 2 nos da 19.62 kilonewtons por metro cuadrado. Ya ves que metros cúbicos que teníamos abajo y metros arriba nos va a terminar eliminando unos metros, nos va a quedar kilonewton metro cuadrado, lo cual a su vez significa que son 19.62 kilopascales. Un newton por metro cuadrado es un pascal. Entonces te lo anoto por acá arriba, ¿no? Un newton por cada metro cuadrado es igual a un pascal. Entonces, si ahí tengo kilonewtons por metro cuadrado, son kilopascales. Esa sería la presión que sentiría Juanito a 2 metros de profundidad con su cabeza debajo del agua, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué pasa si Juanito, qué pasa si Juanito se quiere ir más abajo? Se quiere ir a 30 metros de profundidad, pues habría que hacer la misma operación, ¿no? Entonces, en ese caso de que sea a una profundidad H igual a 30 metros, pues resulta que la presión la calculamos como 9.81 metros sobre segundo, no, 9.81 kilonewtons metro cúbico, que es el peso volumétrico del agua, por 30 metros. Bueno, pues la presión que va a sentir Juanito ahora sería de 294.3 kilopascales. Ahora, fíjense que esa unidad de kilopascales es parte del sistema internacional. Desgraciadamente yo te decía que no es algo común que utilicemos ni en nuestro país ni en otros países de habla hispana, ¿no? Tenemos una mala costumbre que en muchas ocasiones calculamos esa presión en lugar de con el peso volumétrico, con la densidad, que quedamos que es una cantidad prima, pero que relaciona la masa. Mire, por aquí arriba se alcanza a ver la diferencia entre peso volumétrico y densidad. Entonces, resulta que lo que haríamos nosotros en nuestro país sería que multiplicaríamos la densidad del agua por la altura y daríamos un valor de presión. Fíjate, si lo hacemos así, en lugar de multiplicarlo por la gravedad, o sea, sin incluir a la gravedad, pues nosotros diríamos que la densidad del agua es 1 tonelada por cada metro cúbico. Esa es la densidad del agua. Y si la multiplicamos por esos 30 metros de agua, pues estaríamos diciendo que Juanito siente una presión de 30 toneladas por cada metro cuadrado. Es mucho más común tal vez en nuestro sistema técnico. Eso de llamarle sistema técnico es una forma muy bonita de decirle a algo que pues tal vez hacemos de una forma errónea en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque no estamos incluyendo la gravedad. Ahora alguien dirá, pues es que no estamos incluyendo la gravedad porque la realidad es de que el 99.99999% de personas no sale de este planeta, ¿no? Yo nunca he salido de este planeta, yo creo que ustedes tampoco, ¿no? Y entonces, como no salimos de este planeta, pues decimos, ¿para qué incluimos siempre en nuestros cálculos a la gravedad?
Y tal vez pensamos que eso de incluir a la gravedad se lo deberíamos de dejar a la gente que trabaja en la NASA. Probablemente por eso hacemos esto, de utilizar toneladas metro cuadrado. Ahora, ese sistema de presiones, pues es equivalente a estas kilopascales. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nuestra clase? Alguien se preguntará, ¿no? Estábamos hablando de suelos, de roca, de sedimentos, y de repente usted se pone a hablar del agua. Bueno, eso tiene que ver con nuestra clase porque la misma historia, nada más déjame escribírtelo más gruesecito, la misma historia del agua le pasa a los sedimentos, que fíjate que los granitos de material de arena tienen que cargar a los de arriba. Y si cargan a los de arriba, pues resulta que podemos aplicar la misma ecuación. Es decir, que la presión a cierta profundidad la podemos igualar a gamma por H. Nada más que los granitos tienen otros valores de peso volumétrico. ¿Cómo puede ser que pongamos una arena pues tal vez seca, eso sí, arena seca, nos puede dar un peso volumétrico tal vez del orden de unos 16 kilonewtons por cada metro cúbico. Es decir, que nos puede dar una densidad del orden de 1.5, 1.6, 1.6, te lo voy a redondear a 10, gramos por cada centímetro cúbico, en densidad, ¿no? Aquí, gramos. Ahora, si eso es una arena, significa que nosotros debajo de 30 metros de arena, fíjate, vamos a ponerle aquí una cota, si fuera arena, debajo de 30 metros de arena, pues resulta que nosotros tendríamos que calcular esa presión. Si lo hacemos de forma internacional, como 16 kilonewtons por cada metro cúbico, por 30 metros, bueno, pues eso nos va a dar una presión de 16 por 30, 480 kilopascales. Si te das cuenta, pues ya es un valor mucho más alto de lo que teníamos hace rato, ¿no? Que eran 19 kilopascales o algo así. Bueno, y si lo quisiéramos hacer, digamos, a la latinoamericana, a la tropical, sí, a la tropical, a la de nuestra zona, pues nosotros tal vez calcularíamos la presión como 1.6 gramos por cada centímetro cúbico, que también la podemos calcular como 1.6 toneladas por cada metro cúbico, vale lo mismo, por 30 metros, nos va a dar una presión de 1.6 por 30, pues de 48 toneladas por cada metro cuadrado. Ahora, alguien diría, pues es que prácticamente es multiplicarlo por 10. Bueno, pues sí, en realidad hay que multiplicarlo por la gravedad, que vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y que en muchas ocasiones, pues tal vez de forma práctica, lo terminamos redondeando a 10, ¿no? Puede ser que alguien sea un poquito más conservador o más especial en sus cálculos y que nos diga, es que 16 kilonewtons por metro cúbico no es 1.6 gramos, sino que es 1.63 gramos centímetro cúbico. Y si, bueno, si somos un poquito más conservadores, habría que hacer la operación con 1.63, pero en realidad no hay mucha diferencia. Bueno, ahora, eso te lo platicaba para explicarte que debajo de 30 metros de arena hay una presión de 480 kilopascales. Esa presión va a lograr solidificar los granitos de arena. Es decir, los granitos que estaban aisladas se empiezan a juntar, a juntar, a juntar, hasta que se transforman en una sola roca. Y esa una sola roca es lo que alcanzaríamos a ver por aquí. Si nosotros le damos un marrazo a este macizo rocoso, vamos a dar un golpe y vamos a sacar un bloque de arenisca, no granitos de arena. Tal vez con calma, si le empezamos a pegar una y otra y otra y otra vez, logremos sacar arenas o granitos de arena. Pero con un solo golpe probablemente salga un bloque de arenisca como este, como este.
Es decir, un bloque que está hecho, o es una roca que está hecha de muchos granitos de arena. Y esos granitos de arena dan origen a la roca sedimentaria, producto de sedimentos, llamada arenisca. Ahora, hay dos tipos de rocas sedimentarias. Hay unas que son dendríticas y que están hechas por la acumulación de partículas gruesas. Si son de tamaño arena, se llama arenisca. Si son de tamaño grava, se llaman conglomerados o brechas, dependiendo de si sus ángulos están rodeados o están angulosos. Y partículas más finitas, como lo que nosotros le diríamos polvo, como el limo y la arcilla, nos tienden a generar limonitas o lutitas. Pero al fin y al cabo, todas estas son producto de la presión a una cierta profundidad de estar cargando a las de arriba. Y hay otro tipo de rocas sedimentarias que son de carácter químico. Mira, esto también tú lo has visto, pongamos, perdón por lo burdo del comentario, lo has visto cuando haces una agüita de tamarindo, ¿no? Una agüita de tamarindo empieza así y de repente se empieza a sentar, a sentar, a sentar y de repente si dejas tu agüita de tamarindo, después de algunos 10 minutos, pues ya está así. Y entonces como que lo de arriba sabe a agua pura y lo de abajo pues, sabe bien feo, ¿no? Porque se concentra el tamarindo. Entonces hay que volverle a mover para poderse la tomar. Bueno, pero la naturaleza no hace eso, sino que la naturaleza empieza a depositar las partes sólidas en el fondo, mientras que en la parte superficial genera un lago. Y ese lago pues permite incluso la vida, ¿no? En esa vida, bueno, pues van a haber pececitos que también se van a morir y que algún día van a ser parte del mismo polvo. Y eso se llama suelo. Y ustedes van a llevar una materia que se llama mecánica de suelos dentro de algunos semestres. Bueno, este montón de sedimentos, pues les decía, llega a tener espesores importantes y genera rocas sedimentarias. Okay. Ahora, resulta que la naturaleza empieza a moverse, por lo que decíamos de cómo se genera la nueva corteza, y eso hace que lo que originalmente se habían depositado como capas horizontales, bueno, pues termine por deformarse y por inclinarse. Y eso se da por las presiones que se dan adentro de la Tierra. Ahora, esas presiones en algún momento van a generar un punto débil donde va a salir nuevas rocas. Pero antes de que salga el punto débil, pues resulta que hay zonas que se ven alteradas por la presión. Es decir, que cambian de forma. Meta es cambiar, bueno, metafísico significa más allá de la física. Bueno, metamorfosis que pasa con una mariposa, pasa por una metamorfosis, la convierte de una oruga en un ave o en un insecto que puede volar, en un insecto que puede volar. Bueno, lo mismo le pasa a estas rocas. Estaban muy quietecitas, hay quietecitas horizontales, pero al acercarse a un proceso de calor y de presión, como es una cámara magmática, pues resulta que se empiezan a deformar, a metamorfizarse y a generar rocas metamórficas, o sea que cambian de forma. Y esos pliegues por cambios de temperatura son los que nos dan origen a las rocas metamórficas. Aumenta la presión y a partir de una roca madre, que podría ser una de las que hemos visto, se empiezan a alterar y empiezan a generar una roca de características distintas. Mira, y aquí es lo que alcanzamos a ver. Esta roca, resulta que estas líneas probablemente eran tan bonitas como las que veíamos en los granitos iniciales, pero esos granitos ya se han ido aplastando y se han ido deformando hasta generar esto que alcanzamos a ver aquí, folios deformados o folios horizontales muy aplastados. Y eso lo alcanzamos a ver en algunas rocas. Entonces, fíjense, en nuestra plática del día de hoy hemos visto que hay diferentes tipos de rocas, que no todas las rocas son iguales. Alguien diría, pues de todas formas le aviento la piedra a quien me cae mal. Bueno, pero no todas las piedras son iguales. Sería tal vez mejor que tú le pudieras aventar a alguien una piedra de origen ígneo intrusivo o una piedra de tipo metamórfico, que son las que van a tener mayor densidad, a que le avientes una piedra de origen ígneo extrusivo, que pesan menos. Entonces, bueno, este, eh, por lo menos en nuestra sesión del día de hoy, nos estamos dando cuenta de que hay diferentes tipos de rocas, diferentes tipos de, comillas,
piedras. No se llaman piedras, se llaman rocas. Esa es una frase muy común. Cualquier ingeniero, sobre todo si es geólogo, te la va a repetir. Te va a decir, las piedras, las de los riñones, estas se llaman rocas. Bueno, entonces hay diferentes tipos de rocas. Y pues es de nuestro interés pues, tratar de identificar algunos, no todos. Nuestros primos, los geólogos, ellos sí se internan a identificar todos los tipos de rocas. Nosotros, como civiles, pues podemos, con que identifiquemos algunas características de unas, es suficiente, ¿no? Bueno, hay algunas rocas metamórficas de las que empezamos a ver sus líneas o sus folios, y hay unas de las que no, de las que la actividad química nos permite más bien ver como manchas, más que folios, ¿no? Entonces, por ahí está el mármol, que en el Palacio de Bellas Artes pues es muy característico, o en el metro, ¿no? O la cuarcita. Bueno, y resulta que el ciclo se completa, porque estas rocas metamórficas, si se siguen acercando a la cámara magmática, se van a lograr fusionar. Mira, me regreso a unas pantallas. Estas rocas metamórficas, pues digamos que aquí están cerca, y pues el magma sigue saliendo al exterior. Pero a veces ese magma allá adentro va a lograr que las rocas cercanas caigan y se fundan. Y eso genera que ahora el magma llegue un poco más a la esquina, ¿no? Hacia el extremo donde estaban las metamórficas. Y al ir avanzando este magma, pues la consecuencia que va a tener es de que va a ir rompiendo las rocas cercanas y se las va a ir comiendo. Eso va a pasar en algunos cientos o miles de años. Pero, si se las come, las transforma en rocas ígneas, que vuelven a ser rocas de fuego, y esas rocas de fuego empiezan el ciclo, ¿no? Empiezan el ciclo de nuevo. Entonces, este ciclo dura algunos miles de años, pero esos miles de años, el que dure miles de años y que nosotros como humanos no lo podamos ver, pues no significa que no existe, ¿no? Así como si nosotros le preguntáramos a una mosca, oye, bueno, y la mosca nos pudiera responder, ¿no? Oye, mosca, ¿tú sabes lo que es el ciclo del agua? Probablemente la mosca nos diría, no sé qué sea eso, ¿no? Yo nomás sé que pues, los mosquitos llegan en época de calor y ya. No sé qué significa la época del agua, ¿no? El ciclo del agua. Porque tal vez una mosca pues vive 2 días y entonces al vivir 2 días no se da cuenta de cómo se da el ciclo del agua. Bueno, nosotros, si tuviéramos un pensamiento tan limitado, pues diríamos, pues, las rocas son rocas y ya, porque nosotros vivimos a lo mucho pues, unos 80 años, unos 100 años, ¿no? Pero el ciclo de las rocas dura más que eso, dura miles de años. Y ahora con el raciocinio y con la investigación y el método científico que tenemos, nos podemos dar cuenta de que existe, a pesar de que nosotros nada más vamos a vivir 80 años o 100. Eh, Pongamos, yo ya me acabé la mitad de ese tiempo, ¿no? Ya me acabé la mitad de los años que me tocan vivir. Bueno, ustedes ya se acabaron los primeros 20, 18. Entonces hay que ser muy conscientes de qué van a hacer con los siguientes, pues 60 que les va a tocar vivir o 80 que les va a tocar vivir, ¿no? Y bueno, pues seamos conscientes y usemos bien nuestro tiempo. Bueno, eso era lo que yo les tenía que platicar el día de hoy. Y no sé si tienen alguna, pues alguna duda o o vamos más o menos bien en cuanto a nuestros contenidos. Eh,